iniciamos con esta imagen, que es la Plaza de España, en Sevilla, por allá en una región de Andalucía, en un parque que se encuentra. Y pues esa plaza en realidad es parte de muy bella, es muy famosa. Tiene muchos turistas que lo visitan. En todas las temporadas siempre está muy lleno por ahí. E iniciamos con una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el océano, pero el océano sería mucho menos si le faltara una gota. ¿Sí? Entonces hay que reflexionar sobre eso, que todo lo que hacemos es sumamente importante, más en medicina, ¿verdad? Bueno, y vamos a revisar el tema de diverticulosis colónica en esta sesión. Primero, como siempre, fundamentos, la introducción. Tenemos que definir primero su concepto. ¿Sí? Su definición básicamente son dilataciones saculares de la pared del colon denominadas divertículos. ¿Sí? En realidad son pseudoherniaciones porque están conformadas por una protrusión de la mucosa y de la submucosa a través de la muscular, recubiertos por su última capa, que es la sedosa. ¿Sí? Normalmente un divertículo como tal está conformado por las cuatro capas. ¿Sí? La submucosa, la mucosa, la muscular y recubierta por la sedosa. Pero en este caso es una herniación a través de la muscular que vamos a presentar ahí. Normalmente estos divertículos se presentan más frecuentemente en el colon izquierdo, específicamente en el colon sigmoides, en el sigma. Son dilataciones saculares desde 1 a 2 centímetros aproximadamente, pero pueden llegar a medir incluso hasta 10 centímetros estas dilataciones dependiendo del estadio de complicación. ¿Sí? Se dice que puede ser pancolónica, que se refiere con esto, que puede estar comprometido todo el colon, desde el colon derecho, colon transverso, todo el colon izquierdo, pero es más frecuente obviamente en el colon sigmoides, pero que se tenga en cuenta que puede existir la afección pancolónica. Es imperativo comprender que la diverticulosis como tal es una entidad que afecta a todo el tracto gastrointestinal, desde esófago hasta ano, pero es más frecuente en colon sigmoides. Acá arriba los que tenemos, por ejemplo, en la unión cricofaringea, divertículo de Senker, en el intestino delgado, divertículo de Meckel, pero específicamente el que vamos a revisar hoy son las diverticulosis colónicas. Y algo importante aquí es que tenemos que diferenciar el término de diverticulosis y de enfermedad diverticular. La única diferencia es que la enfermedad diverticular presenta manifestaciones. Es decir, el paciente refiere síntomas. La diverticulosis es solamente la presencia de estas dilataciones, pero el paciente asintomático. ¿Sale? Entonces, esos términos hay que manejarlos y posteriormente en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo esta diferencia bien marcada. Para poder nosotros adentrarnos en lo que es la patología como tal, tenemos que revisar obviamente las bases. Y bueno, vamos a iniciar, como todo inicia, ¿verdad? En la anatomía. Y vamos aquí a dejar a Miguel. Compañeros, distinguidos instructores de cada área, mi nombre es Miguel Magaña Rincón. Yo les voy a exponer muy rápidamente, pero específicamente lo que es la anatomía del colon, que es esta. Bueno, nosotros para adentrarnos en el tema de la diverticulosis y la diverticulitis, nosotros tenemos que conocer la zona que afecta y saber cómo está estructurada. Esta enfermedad afecta lo que es el colon o el intestino grueso. El intestino grueso tiene una estructura interna y una estructura externa, obviamente. Primero vamos a adentrarnos en lo que es la estructura interna para posteriormente llegar a lo que es la configuración externa. Bueno, nosotros sabemos que existen varias capas. Bueno, primero vamos a entrar en la estructura externa, perdón. Sabemos que existen unas tenias. ¿Qué son las tenias? Bueno, pues son unas bandas de aproximadamente entre 8 a 15 milímetros que van a estar en toda la porción longitudinal de lo que es el intestino grueso. Nosotros vamos a encontrar tres tenias,
que es la tenia aumental, que se encuentra en el lado anteroposterior, que es el lado de afuera. Tenemos lo que es la tenia libre, que se encuentra en la parte medial y va a correr por todo el intestino, igual que las otras. Y tenemos lo que es la mesocólica, que es una posterior inferior. Bueno, estas van a ir desde lo que es del apéndice, por el ciego, colon ascendente, transverso, descendente y recto. Van a ir acompañadas pues, de diferentes estructuras que ahorita se van a mencionar. También tenemos posteriormente lo que son los austos. ¿Qué son los austos o austas? Son unas abolladuras que se encuentran, por ejemplo, en esta parte. Todas estas partes son austas que se encuentran que se encuentran en todo lo que es el intestino. Y finalmente tenemos lo que son los apéndices epiploicos. ¿Qué son estas? Pues solo son unas pequeñas cantidades de grasa o masas de grasa que se van a encontrar en todo el intestino y son derivadas del peritoneo. ¿Alguna duda tienen de lo que es la estructura externa? ¿Algún comentario? ¿No? Es importante entender aquí que lo que les menciona de las tenias forma parte del estrato muscular, es decir, es la capa longitudinal en realidad que viene desde arriba. Normalmente está conformado todo el tracto gastrointestinal en su tercera capa por dos estratos, una capa muscular circular interna y una capa longitudinal externa. Aquí la longitudinal no está completa y está condensada en 3 fascículos musculares, que en realidad es uno lateral, posteromedial y el anterior, o aumental, la tenia libre y la que se encuentra en la parte interna. ¿Vale? Eso es importante. Algo que cabe resaltar en lo que es la estructura externa es que hay unas relaciones mesentéricas. ¿Estas qué finalidad tienen? Tienen la finalidad de mantener el colon en su posición. Las estructuras mesentéricas son 4 diferentes, una en cada sector. ¿Con qué finalidad? Como les repito, de mantener el colon en su buen intestino grueso en su posición. Tenemos la que son la mesoapéndice, que se encuentra en esta parte. Tenemos la que es el mesocolon transverso, que se encuentra, es el mesocolon transverso. El mesocolon sigmoideo, que es esta de aquí. Y lo que es el mesenterio, no sé si es esta que está aquí. Estas son las que ayudan a mantener el intestino grueso en su posición. A ver, explíqueles a tus compañeros qué es el meso. El meso. Ajá. O sea, los mesos, ¿qué función tienen? Aparte de la fijación, ¿qué es la importancia de los mesos? Pues es como recubren también, ¿no? El intestino es una parte de protección. Leí un poco de eso, que era una parte de protección también. Muy bien. ¿Mesos? Los mesos, todas son extensiones de peritoneo, ¿sí? Los mesos como tal son las que van a unir a las porciones de intestino tanto delgado como grueso, que en intestino delgado le denominamos mesenterio. Aquí, pues dependiendo de la región, meso, colon transverso, meso, colon derecho o izquierdo o mesocolon sigma. Entonces, los mesos, la importancia aquí que tienen es que dentro de estos van a llevar la nutrición, ¿sí? Es decir, la vascularización e inervación. Ajá. Y estos, como tal, estos ligamentos o estas como hojas que tenemos aquí, en estas zonas, son donde vamos a tener entre esas 2 capas en realidad los vasos, ¿sí? Ténganse en cuenta que está compuesta por 2 capas, principalmente para los de la sección 06, para que bueno, eso ya lo chequen en sus siguientes clases del siguiente semestre, pero bueno, es importante que quede claro esto, ¿vale? Bueno, ahora ya que sabemos la estructura externa y cómo se mantiene en su posición, vamos a entrar con lo que es la estructura interna. Es una estructura no muy complicada, que consta de varias capas. Nosotros sabemos que hay una capa interna, desde la más interna hasta la más externa, que sería la mucosa y la serosa. La mucosa pues, es espesa, presenta pliegues longitudinales y transversos. De lo más importante es que contiene células calciformes. Y también algo muy importante es que tiene glándulas que segregan mucosa, por eso el nombre, la capa de la mucosa.
Posteriormente viene lo que es la submucosa, que es esta de aquí, que es una capa más externa, formada por un conjunto de tejidos, de tejido conjuntivo, y es delgada y frágil, perdón, y ayuda al desplazamiento a lo largo de todo el tubo digestivo. Pues como lo vemos aquí es una más delgada para recubrir lo que es la mucosa, y tiene varias funciones para lo que es la parte de descender las heces fecales, por así decirlo. Y bueno, está recubierto por varios músculos, que es el músculo circular, y posteriormente vienen capas del músculo longitudinal. Y la última capa, y también algo importante, que es la serosa, que es la capa más externa, formada por tejido conjuntivo y por peritoneo. Pues no creo que haya algo complicado en eso. Entonces la submucosa, que contiene células calciformes, y segrega mucosa, la submucosa que ayuda al desplazamiento a lo largo del tubo, las capas musculares, y la serosa, que es la más externa. Y bueno, posteriormente viene lo que es la vascularización. La vascularización, la arteria principal es la arteria abdominal, la cual se va a dividir en dos, del lado derecho y del lado izquierdo, que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Ok, aquí lo importante de la irrigación es que va a comprometer mucho el desarrollo o la evolución de la patología. Tronco principal, aorta abdominal. ¿Sí? De ese tronco principal nace aproximadamente a nivel de eso de L1 un tronco de un calibre mucho mayor que el otro, que es el tronco de la arteria mesentérica superior, que va a servir para la irrigación de todo el colon hasta aproximadamente la mitad o más de las 3/4 partes del colon transverso, es decir, todo el colon derecho y la mitad, un poco más del colon transverso. Y la arteria mesentérica inferior nos va a irrigar todo el resto, un poco arriba del ano, porque la parte final del ano va a estar irrigado por otras ramas externas. Pero aquí lo importante es que no es izquierda ni derecha, sino que esta es superior y esta es inferior, pero la irrigación es para colon derecho y para colon izquierdo, ¿vale? Ok, bueno, la arteria mesentérica superior va a dividirse o va a irrigar, va a liberar tres filamentos, que sería la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. Ahorita en una imagen se las voy explicando. Y bueno, para ya no entrar en más detalle, la arteria mesentérica inferior, la arteria cólica izquierda, arteria rectal superior y sigmoides. No hay anal porque, como dice Eder, pues el ano va a estar irrigado por otra arteria. Bueno, esto es lo que le mencioné. Y dentro del intestino grueso se encuentran las arterias marginales y arterias rectas, que esta es la que va a irrigar el ano. Sí, esas arterias, principalmente, como lo dice su nombre, van a ser en el margen de todo el arco o el marco cólico. ¿Sí? Arterias rectas, principalmente porque entran con esa dirección, rectas, desde una superficie, o sea, desde el meso hasta la superficie de la submucosa. ¿Sí? Lo importante ahí es que la submucosa es la que mantiene la irrigación y la mucosa no tiene irrigación como todo el epitelio. ¿Sí? Okay. Bueno, aquí ya para más específico, bueno, estas son de lo más general a lo más específico. Aquí está la arteria mesentérica superior, que es esta, y la arteria mesentérica inferior, que sería esta. Bueno, la cólica media, como ya lo habíamos dicho, va a llegar hasta un poquito más de lo que es el colon transverso. La mesentérica superior, pues es la que irriga toda esta parte. Luego, posteriormente, la ileocólica, que va a irrigar la parte de lo que es ciego, y la pendicular, pues la parte del apéndice. Luego, la arteria mesentérica inferior, pues va a dirigir la marginal, que como ya lo había dicho Eder, es para los bordes del colon. La cólica izquierda, y el sigmoides, que va a irrigar toda esta parte. Luego continúa lo que es la inervación de las venas, que el colon derecho va a estar inervado, o irrigado por el ganglio mesentérico superior, y el colon izquierdo por el ganglio mesentérico inferior. Inervación, ¿vale? Inervación. ¿Qué estoy diciendo?
Bueno, de los nervios. Bueno, la mayoría de los nervios del intestino grueso siguen el mismo trayecto de las arterias. Bueno, pitch. Son las mismas capas. Aquí. Las mismas capas, ¿lo puedes explicar? Sí, bueno, esto sería lo que es la capa, la mucosa, A la ver. delgadita, la... Ok, este es un corte histológico de las mismas 4 capas que Miguel les menciona. Esta es la luz y esto es la capa más externa. ¿Vale? Esto que vemos aquí, con esta línea divisoria que es la membrana basal, nos delimita la porción mucosa, el estrato mucoso, un epitelio columnar, ¿sí? Especializado en secreciones mucosas principalmente de células caliciformes. Después, delimitando más allá de la membrana basal, encontramos el estrato de la submucosa. La submucosa principalmente para albergar tanto glándulas, pero principalmente toda la porción del sistema inmunitario, unas placas linfocíticas, ¿sí? No tan desarrollado en colon como lo es el intestino delgado, pero también vamos a presentar las placas que vienen con nombre de placas epitelioides. ¿Vale? Más allá de este estrato submucoso vamos a encontrar el estrato muscular. Primero el circular interno y después el longitudinal externo. De hecho, específicamente en este corte se alcanza a apreciar la visualización de una tenia. Todas estas fibras, si se fijan, están en una posición transversal en ese corte, porque son de la circular. Y estas de aquí las tenemos en una posición longitudinal, porque es de la porción longitudinal, ¿sí? De una tenia. Más allá de esa muscular, tenemos la última porción que es, en este caso, una serosa de un epitelio cúbico simple. ¿Vale? Eso es muy importante para poder entender nosotros después qué es lo que se va a alterar. ¿Vale? Bueno, ya que sabemos la Toma anatomía. la siguiente y menciona de las que tienes aquí. Ok, vamos a entrar con lo que sería la fisiología. Bueno, la flora bacteriana. Bueno, en el sentido amplio, el colon recicla los nutrientes, mientras que el recto se encarga de eliminarlos ya en forma de heces, o bueno, los restos en forma de heces, y esto va a depender de varios factores. Lo que es la flora bacteriana, la absorción, la secreción, la motilidad, la formación de las heces y la defecación. La absorción. El colon absorbe ácidos biliares que escapan de la absorción del ileón. De manera que los vuelve los regresa a lo que es la circulación enterohepática. Bueno, y algo muy importante es el N-butrato, que es fundamental para la absorción del sodio y del agua. Posteriormente viene lo que es la motilidad. La motilidad, bueno, el colon, como ya lo mencioné, se divide en izquierdo, en derecho y en recto. Estos ustedes van a tener, o van a diferir en lo que son la motilidad. Hay ondas repulsivas de lo que generan fluidos retrogástricos, de lo que va desde el colon hasta el ciego, bueno, desde aquí hasta más arribita. También el contenido del colon es expulsado cuidadosamente por contracciones tónicas, ya va en esta parte de aquí. Bueno, ahora viene lo que es la formación de las heces. La formación de las heces, el número de depuraciones va a depender de la persona. Así, esto no voy a entrar en tanto detalle, mi compañera Mónica lo va a explicar, que sería de más de 3 defecaciones al día se considera como diarrea, y de menos de 3 defecaciones a la semana se considera como estreñimiento. Luego viene lo que es la defecación, que se va a dar más en esta parte del recto. El recto tiene un carácter de reservorio. Las heces disparan un reflejo que es el reflejo inhibitorio anorrectal, pero también inician el reflejo rectocolon. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando inicia el inhibitorio anorrectal es cuando ya van a evacuar, pero inicia también el rectocolon, que es de que todos estos, lo que está aquí, va a avanzar hacia abajo cuando están evacuando. Vale.
Lo importante de la fisiología del colon es básicamente motilidad, ¿sí? La motilidad, y está dada básicamente por su inervación. Y aquí mi compañero Fer, quiero que nos hable un poco sobre eso, principalmente la inervación, habla sobre los plexos. ¿Sobre la inervación? Sí. ¿Y la motilidad? No, el de... Ahí mismo. No, arriba. ¿Dónde estamos? El último, el último. No, el de hasta abajo. El de... ¿Quieres señalar? Sí, el de hasta arriba. Bien, pues principalmente la función del colon va a tener dos funciones. Una, los de los plexos no sé. Menciona lo de la motilidad. Bien, bueno, primero que nada el colon tiene dos funciones principales que son la absorción de líquidos y el almacenamiento del quimo, de todo lo que se digirió. La función de absorción la va a llevar a cabo en la porción del colon derecho, en esta porción, y el almacenamiento de los alimentos pues, que se digieren se van a almacenar de este lado. Van a ser principalmente las dos funciones que tienen. Va a haber dos tipos de movimientos aquí, un movimiento de mezcla y un movimiento de masa. El movimiento de mezcla va a estar dado de forma segmentaria. Todo el contenido que llegue al colon se va a ir mezclando, ¿vale? Por movimientos circulares de las austras que van a ir como segmentando todo el material. Es que peristático es el movimiento de masa. Este es el movimiento de mezcla, no. El movimiento de masa va a ser igual al de la peristalsis, que van a ser también movimientos segmentarios, solo que en el movimiento de mezcla no hay desplazamiento del material que está aquí, y el movimiento de masa hay desplazamiento. Movimiento de masa o peristalsis que va a presentarse en cortos periodos durante el día y van a durar de 10 a 30 minutos este desplazamiento del material. Lo importante de la motilidad es eso, básicamente el transporte final que va a ser de todos los nutrientes que se hayan ingerido para poder darle un depósito excretorio. Acerca de los plexos, su inervación es muy importante, debido a que desde que viene desde el intestino delgado vamos a encontrar principalmente un plexo motor y un plexo secretor. El plexo motor entre las dos capas, denominado plexo de Auerbach, y el plexo de Meissner para la secreción en la parte de la submucosa. Aquí es muy importante este plexo secretor porque básicamente sin ese plexo no se tendría una consistencia como tal normal de las heces. Entonces, si está alterado ese plexo, van a estar alteradas las secreciones fecales, excreciones fecales, perdón, ¿vale? Ok. Y bueno, una frase que aquí el compañero puso, ¿se la lees? Yo lo consideré como la frase del día para hoy, bueno, que es sobre la carrera también, que muchos la ven difícil, pero yo les recomiendo esta frase que dice: nunca te rindas tratando de hacer lo que realmente deseas hacer, porque donde hay amor e inspiración, nada puede salir mal. Y bueno, pues esta frase la consideré muy importante y bastante relacionada con la carrera, porque muchos se desaniman porque la ven difícil, pero si tienen la vocación y el amor por la carrera, no se te va a hacer complicar. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la patología de diverticulosis como tal, en la clínica. Y iniciamos con conceptos epidemiológicos. La enfermedad diverticular colónica tiene una incidencia cronológica ascendente, es decir, se va a presentar más frecuente mientras más edad tenga el paciente. Es muy rara en pacientes menores de 40 años, se dice que hasta un 5% aproximadamente se va a presentar en pacientes menores de 40 años. Es menos frecuente en países desarrollados, aunque estará en discusión este término, este concepto, debido a que en algunos
algunos países se tiene alguna definición diferente de lo que es la diverticulosis. Algunos toman un número específico, algunos toman una localización específica, y es por eso que el concepto como tal de enfermedad diverticular no está como muy bien definido, pero es menos frecuente en países desarrollados. Se dice que del 50 al 65% de los pacientes mayores a 80 años van a presentar la enfermedad, es decir, todos los que superen la edad de 80 años van a presentar en un 50 al 65% la enfermedad. ¿Sí? Que se manifieste o no es diferente, esa es otra cosa. Entonces hay pacientes que nunca se descubrió que tenían diverticulosis, ¿sí? Pero fue porque nunca se presentó como tal la enfermedad. No se tiene una relación muy específica en lo que es si es más frecuente en hombres y mujeres. Se dice que es aproximadamente igual. Es la quinta patología gastrointestinal más frecuente, hablando de costes de salud en todos los países, ya sea subdesarrollados o desarrollados. Y esta es la importancia, la gran implicación en salud que tiene esta patología. La enfermedad diverticular del colon izquierdo, específicamente en el sigma, se asocia mucho con una ingesta pobre en fibra. ¿Sí? Una dieta baja en fibra se va a asociar con diverticulosis para colon izquierdo. La diverticulosis para colon derecho principalmente no está asociada con un bajo consumo de fibra, pero sí con un aumento de consumo de carnes. ¿Sí? Esto se ha corroborado en algunos estudios epidemiológicos donde se tiene esta relación. Pero obviamente, como más del 80% de las diverticulosis son del colon izquierdo, no tiene una gran implicación el consumo de carne. Las complicaciones de esta enfermedad van del 5 al 20%, es decir, los pacientes que entran en estos estadios son los que debemos de prestar atención. La prevalencia de esta enfermedad según la edad, vean como el 5% son correspondientes para pacientes menores de 40 años, el 30% ya empieza a elevarse cuando las pacientes ya tienen 60 años, y aquellos que ya llegaron a la edad de la octava década ya presentan una incidencia de hasta el 65%, es decir, más de la mitad de los pacientes ya tienen diverticulosis. Esta variación en relación al género por edades está de la siguiente manera: es más frecuente en los hombres, en los pacientes que son menores de 50 años, más del 75%. Se mantiene más frecuente en los hombres, es más frecuente en las pacientes que sean mayores de 50 años pero menores de 70 años. Dentro de ese rango se empieza a tener una alza dentro de la población femenina y a decaer el masculino, y se mantiene así hasta los pacientes mayores de 70 años, donde el femenino es el que abarca los mayores casos. Y esto básicamente porque más allá de los 70 años el género masculino tiende a morir por otras cosas. ¿Sí? Es decir, la mujer tiene un periodo de vida mayor, pero es más sufrible. Les dan más enfermedades crónicas, llega cáncer, llega artritis, muchas cosas. ¿Sí? Entonces, el hombre muere rápido, pero saludable. La mujer pues tiende a vivir más, pero no sé cómo vivir, ¿verdad? Bueno, y algo así se refleja también en esta patología. ¿Cómo es el desarrollo de esta enfermedad? Básicamente van a estar alterados los mecanismos de la resistencia de la contención de las paredes del colon, es decir, qué tanta presión pueden resistir los estratos histológicos, y en contraposición con la presión que va a haber a la luz, en la luz del intestino. ¿Sí? La etiología en realidad es multifactorial y se ha asociado a diversos factores, entre los que encontramos son alteraciones de la motilidad. ¿Sí? Los trastornos de la motilidad básicamente van a estar asociados con un bajo consumo de fibra. Al haber un bajo consumo de fibra, los alimentos tienden a no tener materia por las que mezclarse, entonces se tienden a compactar un poco más y aumentar el trabajo del colon, aumentando obviamente la presión, y esto disminuyendo
resistencia. Las alteraciones también de la composición estructural de las fibras que van a existir en las paredes van a estar muy asociadas. Esto principalmente, uno, las cronogénicas, y que son las más importantes. ¿A qué se refiere con cronogénicas? Aquellas que son propias e intrínsecas de la evolución cronológica del ser humano, es decir, de la vejez, ¿sí? Es por eso que es mucho más frecuente en personas adultas, básicamente por una laxitud natural de las fibras colágenas, y esta laxitud va a disminuir la resistencia. La presión no quiere decir que haya aumentado, la presión se mantuvo igual, pero si la resistencia disminuye, provoca un gradiente de presión. Y las otras son las génicas. Estas son alteraciones principalmente genéticas que tienen que ver con alteraciones de la síntesis de colágeno, como principalmente síndrome de Marfan o síndrome de Ehlers-Danlos, por ejemplo, que son alteraciones en la producción de fibras colágenas, donde se tienen diferentes patologías que se pueden llegar a relacionar directamente con este tipo de enfermedades. El desarrollo de estos divertículos principalmente se va a encontrar en la zona lateral del colon, específicamente donde el mesenterio se une con los estratos más externos y llegan las tenias, donde se van a formar los puntos débiles o denominados weak points. Aquí en estos puntos es donde también entra la irrigación para poder llegar hasta el estrato submucoso, ¿sí? El estrato submucoso es el que va a mantener la irrigación, no el mucoso. Entonces, esta es la importancia de que donde llega del mesenterio y se adosa penetra una arteria por todas las capas hasta llegar hasta la submucosa, en ese punto justo se forma un weak point, y este weak point es una predisposición para poder desarrollar un divertículo. Etiopatogénicamente lo veríamos así: un bajo consumo de fibra en nuestra dieta va a desarrollar que nuestro volumen de heces sea menor. Al ser menor, va a haber más espacios libres o vacíos dentro de la luz del colon. Para eso, el colon tiene que mover toda esa cantidad de materia fecal que va a estar allí, aumentando sus movimientos de segmentación, ¿sí? De peristalsis, y los va a segmentar en pequeños espacios, y al hacer yo dos anillos aumento la presión en el centro, y si esa presión en el centro está directamente en contacto con un weak point, entonces allí es donde se desarrolla un divertículo. Estas son aumento de la presión en las zonas intraluminales por una evaginación de la mucosa y la submucosa a través de la muscular. Por eso se dice que es una evaginación muco-submucosa transmuscular. Y esto es la definición de un pseudodivertículo en realidad, ¿sí? Pseudodivertículo porque no está comprometida la pared muscular. Y es obviamente dado sobre los puntos débiles. Aquí tenemos una imagen representativa de cómo veríamos el desarrollo de este divertículo. Mucosa, submucosa, tenias, 1, ¿sí? 2 y 3. Esas tenias van a estar equidistantes entre ellas, llega el meso, y entre uno de estos, donde se penetra una de esas arterias, se forma el weak point, y por todas las alteraciones que hay acá de la presión, de los gradientes de presión, tiende a formar el divertículo. Esto básicamente se da más en sigma, y está explicado por una ley física que tiene que ver con un aumento de la presión en un área mayor tiende a ser menos presión por centímetro cuadrado, ¿sí? Un aumento de la presión en un área menor tiende a ser más presión por centímetro cuadrado, ¿sí? Y esto es explicado básicamente también por mecanismos que hay en todo el cuerpo, que es la ley del Poisson, no sé si la han escuchado, ¿sí? Y esta ley básicamente nos puede definir qué tanta presión puede resistir hasta el punto de laxitud de ese divertículo de todos los tejidos, ¿vale? No sé si han visto cómo hacen los vidrios, que lo soplan. Sí. Básicamente es el mismo principio, es ley de Poisson en acción, y ellos vamos a ver. Sí. Entonces, eso es muy interesante poder comprenderlo para hacer estudios principalmente epidemiológicos. Presentación histológica.
ya vimos nosotros cómo se manifiesta fisiológicamente en nuestro colon, pero ahora con el divertículo, ¿cómo lo vemos? Básicamente aquí está la diferencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? De la luz hasta el externo. Esto de aquí es la capa mucosa. ¿Sí? Ahí ven la formación de las glándulas, todos esos circulitos son glándulas, ¿vale? Por debajo de esas glándulas tenemos la submucosa. Y en la submucosa, ¿qué era lo importante que teníamos, Leti? Tenemos otra Leti aquí. La irrigación. La irrigación, ¿sí? Básicamente la irrigación. Todos estos más rojitos son los glóbulos rojos, ¿sí? Por debajo de esa submucosa vamos a tener la presencia de la muscular, que es esta que vemos aquí como un poco más difuminada, un poco más difusa. Aquí es la presencia del weak point, y este weak point nos está dando la evaginación del estrato mucoso y submucoso, circulado por la serosa, que es toda esta de acá, aunque ya este está a punto de complicarse, haciendo una perforación gástrica, y ya se están formando parte de un proceso inflamatorio crónico. Lo vamos a ver ahorita en anatomopatología. Y esta luz básicamente está aumentada por secreciones, y esto es el inicio de una complicación, ¿sí? Es decir, toda esta secreción que vemos aquí no tiene por dónde salir. Todo líquido que permanezca en el cuerpo sin salir, sin moverse, tiende a contaminarse. Es ley médica, ley de vida, ¿sí? Entonces, infección, complicación. Aquí es otra misma imagen. Esto es la luz y esto es externo. Aquí vemos la luz del divertículo, de la secreción mucosa, submucosa, un poco de secreción de la misma luz que intenta salir, ¿sí? Muscular, y que se lleva un poco de las capas, ¿sí? En realidad este divertículo casi si fuera un divertículo por definición. Y acá pues la serosa. La serosa siempre, aquí la diferencia es que, no sé si recuerdan el corte histológico, la serosa es muy pequeña, pero aquí se tiende a ser más grande, principalmente por esta complicación, ¿sí? Porque el cuerpo intenta mantener esta lesión para que no se disemine, obviamente, ¿sí? Y aparte por la presencia de los apéndices epiclóricos que Miguel mencionó. Otro divertículo, estos en inicios, los otros ya eran más grandes, estos son muy pequeños y están iniciando apenas. Esto que ven aquí es la luz, esto que se ve acá es lo externo, mucosa, submucosa, muscular, longitudinal, aquí está una tenia, aquí se está evaginando la mucosa y la submucosa, y ya está rompiendo la pared muscular y ya se está recubriendo por la serosa, ¿sí? Entonces esto es un inicio de lo que es un divertículo. Así se alcanza a ver bien, ¿no? Sí. Ok. Ahí es una imagen real de un caso clínico del doctor Frank Geiler. Estos son casos reales, verdaderamente de hospitales. Y este es de un caso que ya enseguida les voy a presentar de unas imágenes radiológicas, pero nada más quiero que recuerden esta imagen. Esta es la modalidad de foto donde vemos parte del cono sigmoides. Esta línea que se ve aquí es una tenia. ¿Sí? Todas esas evaginaciones son los divertículos macroscópicamente como nosotros los vemos. Histológicamente los vemos como la foto anterior. Macroscópicamente los vemos así. ¿Sí? Como protrusiones pues del mismo tejido, como si nosotros infláramos mini globitos de cada colon, de cada capa. Manifestaciones clínicas, ¿cómo lo presenta el paciente principalmente? Básicamente debemos de entender que el 80% de los pacientes con esta entidad patológica van a ser asintomáticos. Es decir, el 80% de pacientes van a tener diverticulosis, ¿sí? El resto van a ser enfermedad diverticular colónica, ¿sí? Ahí es cuando lo vamos a llamar enfermedad diverticular colónica. El resto pues es el 20%. Dentro de ese 20% vamos a encontrar los pacientes sintomáticos no complicados, es decir, ya empiezan a presentar los síntomas, ya le podemos denominar enfermedad diverticular colónica, y estos síntomas van a estar muy relacionados con el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Básicamente es un comodín gastroenterológico, ¿sí? Ya después cuando entren en clases de gastro
van a ver que es un comodín donde si algo no sabemos o por dónde va, creo que es síndrome de intestino irritable, ¿sí? Entonces, se parece mucho por la gran difuminación de los síntomas que existen. Y complicaciones van desde el 5 hasta el 20%, es decir, el resto, ¿sí? Pero básicamente es muy poco las complicaciones y es lo que debemos evitar. Sintomatológicamente, ¿cómo lo presentaríamos? Y aquí pues me dejo con la compañera Mónica. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mónica García y yo les voy a hablar del cuadro clínico de la diverticulosis, la diverticulitis y el síndrome de intestino irritable. Bueno, como ya vimos, la diverticulosis se va a formar por los divertículos. Cuando estos divertículos se inflaman y se infectan, se da diverticulitis. Bueno, la diverticulosis, la mayoría son asintomáticas. Cuando presenta síntomas, estos síntomas son dolor y calambres en el estómago, estreñimiento y en ocasiones diarrea, cólicos leves, distensión abdominal y anorexia. Bueno, el síndrome de intestino irritable, este síndrome comúnmente se confunde con la diverticulosis y la diverticulitis. Y muchas otras enfermedades. Y muchas otras enfermedades. El síndrome de intestino irritable se puede ver que se divide en tres, por decirlo así. Sería cuando hay constipación, que las heces son duras, cuando hay diarrea, que son más acuosas, y puede ser mixta, encontramos ambas. Los síntomas del síndrome, de este síndrome son dolor abdominal crónico, hábitos intestinales alterados, reflujo gastroesofágico y saciedad temprana. Para saber qué va a ser el síndrome del intestino irritable, nos vamos a basar en los criterios de Roma II, que este dice que tiene que haber dolor en 3 días en un mes por 3 meses seguidos, y también que en 6 meses antes del diagnóstico se deben de presentar estos síntomas. Y cuando hay dolor y mejora al defecar, también sabemos que va a ser síndrome del intestino irritable. Y bueno, la diverticulitis, como ya vimos, es la complicación de la diverticulosis. En esta hay sensibilidad generalmente en la fosa ilíaca izquierda, donde está el colon descendiente y el sigmoides. Hay distensión y gases. A diferencia del otro, hay fiebre y escalofríos. Va a presentar náusea y vómitos, anorexia, y su complicación sería el sangrado de los divertículos. Y bueno, esto fue lo breve. Gracias, Mónica García. Básicamente eso de los criterios que le mencionó es un consenso que se ha estado haciendo, modificando y estableciendo cada vez. De hecho, ahorita ya no existen, o bueno, ya se renovaron a los criterios de Roma 3, ya existen ahora, ¿sí? Estos criterios de Roma 3, la única diferencia que le hicieron a la de Roma 2 es que quitaron que después de una evacuación pierde los síntomas, que presenta náuseas y vómitos, y esto ya no es un ente muy relacionado directamente con la patología, y que principalmente va a estar con dolor o malestar epigástrico, ¿sí? Y que no cede con las evacuaciones, ¿sí? Entonces, todo lo que yo tengo malestar abdominal y voy y evacúo y pierdo esa sintomatología, ya no tiene que ver con algo más difuso, sino ya va a tener algo más implicación gastroenterológica, una infección o gastroenteritis, pero va a ir por ese lado, ¿vale? Entonces, tiene que ver con esas partes. Entonces, todo esto de las definiciones y conceptos que se dan es muy importante para poder nosotros establecer qué es lo que estamos encontrando, y no solo por eso, sino para el paciente tratarlo. Al paciente no le interesa nada de qué conceptos tengamos, o lo que quiere él es poder paliar sus síntomas. Entonces, para eso nosotros tenemos que definir qué es lo que debemos hacer y protocolizar nuestros tratamientos. Y para eso se hace esto, ¿vale? Diagnóstico. El diagnóstico, en realidad, nos vamos rápido,
es que principalmente es accidental el diagnóstico. Es decir, los pacientes llegan con alteraciones abdominales, ¿sí? Principalmente de quizás un abdomen agudo, ya en una complicación de urgencia, o más comúnmente en consultorios generales con síntomas muy relacionados al síndrome de intestino irritable. Entonces, normalmente de protocolo se tiende a hacer algún estudio radiológico y es donde nos damos a la cuenta de que accidentalmente tenía diverticulosis, ¿sí? Estudios, en realidad pueden utilizarse la gran mayoría de estos estudios, TAC y resonancia magnética. El TAC principalmente se utilizan con contraste, esos que se denominan los varitados, ¿sí? Con un contraste oral, de vía oral, podemos visualizar básicamente la anatomía interna del colon con imágenes radiológicas. Y aquí también se suelen utilizar los dobles contrastes, es decir, voy a ingerir un contraste líquido oral y me meto por el otro lado para poder dar un contraste aéreo. Y esto me va a permitir todavía ser más específico y más sensible en mi diagnóstico. La resonancia magnética obviamente está mucho después del TAC, normalmente no se llegaría, solamente a excepciones de que se tuviera alguna relación o que sospecháramos de alguna neoplasia, quizás ahí nos podría ayudar para poder identificar, pero normalmente no se utiliza para poder explorar a un paciente, y menos si llega con este tipo de síntomas muy difusos. Ultrasonido también se utiliza, pero normalmente cuando ya se haya diagnosticado, quizás para estadificar el grado de severidad de esto, principalmente para poder ver quizás en alguna perforación líquida abdominal, en cavidad abdominal. Y los rayos X, principalmente también con estudios varitados, tragos varitados. Aquí pongo unas imágenes también de casos clínicos reales, este nos lo proporciona David Kuhl. Después espero les pueda subir la página donde saco todos estos casos clínicos y que son muy interesantes en verdad, para que los puedan checar y se relacionen directamente con lo que estamos revisando. Esta es una diverticulosis colónica, es una modalidad de TC, una tomografía axial computarizada en un corte axial, ¿sí? Todo esto que vemos aquí es derecho, esto que vemos aquí es izquierdo, es como si lo estuviéramos viendo en un corte axial inferior, ¿sale? Esto que empezamos a ver aquí es el colon, principalmente parte del colon sigmoides. Aquí empezamos a ver estas pequeñas evaginaciones. ¿Sí las pueden ver? ¿Sí? Sí. Esto no es normal visualizarlo en un colon, ¿sí? Y están mucho más claras en esta imagen, ¿sí? Y eso nos da el diagnóstico certero de una diverticulosis y todavía no complicada, ¿sí? Y esta es contrastada, esta modalidad. Ese es el mismo paciente, del mismo caso, en una TC igual, pero este es un corte coronal. Aquí igual, colon derecho y colon izquierdo. Aquí se empieza a clarificar el colon sigmoides y obviamente empiezan a aparecer los divertículos. En esta posición pues son muy evidentes. Este es el mismo caso clínico de este doctor que nos proporciona la imagen ahora en un corte sagital, ¿sí? Y aquí obviamente también se pueden apreciar muy bien, ¿sí? Esos divertículos. Este es otro caso de otro paciente. Este caso es el paciente que vimos de la imagen de la foto real, ¿sí? Esta foto, aquí vemos la presencia de los divertículos en esta zona, ¿sí? Y en esta zona, ¿sí? Y esto es un contraste varitado, nada más, es decir, es un contraste simple, se le dice, en una tomografía, rayos X, placa simple de abdomen. Y aquí es un contraste doble del mismo paciente, ¿sí? Aquí podemos ver obviamente mucho más semejante a la foto, de hecho traten de recordar la imagen y se parece mucho, ¿sí? En realidad. Entonces el doble contraste es todavía más sensible que usar un contraste simple, ¿sí? Entonces es por eso el poder ir variando esas variantes en radiología. La terapéutica
La terapéutica que nosotros vamos a utilizar principalmente es que va a depender mucho de las características del padecimiento, cuánto haya evolucionado y del performance status del paciente. Eso quiere decir con cómo se encuentra el paciente. ¿Sí? Es muy diferente un paciente que va en estadios iniciales y que llega con un malestar, y quizás lo refiero como los criterios de Roma, a un paciente complicado que ya está en terapia intensiva porque tuvo sepsis por una perforación. ¿Sí? Entonces va a depender mucho del tratamiento. Pero básicamente los podemos dividir en tres. Pacientes asintomáticos, básicamente, es decir, los que tengan diverticulosis, ¿cómo se tratan? Con modificaciones de la dieta, principalmente ¿cómo? Aumentando el consumo de fibra. ¿Sí? Pacientes sintomáticos, es decir, una enfermedad diverticular no complicada, principalmente con los esquemas de tratamiento para el síndrome de intestino irritable. ¿Sí? Síndrome de intestino irritable es una enfermedad muy difusa y como el tratamiento también es difuso. ¿Sí? Aquí se utilizan desde antidepresores, desde inhibidores de canales de calcio, antagonistas de la recaptación de serotonina, que son medicamentos que se utilizan para poder intentar paliar sus síntomas, porque no sé de dónde viene y le ataco por todas las vías a ver si alguno le atina. ¿Sí? Porque es muy difusa la enfermedad, en realidad es muy difícil de tratar y tiene una extensa terapéutica, mucho más grande que la diverticulosis. Si quisiéramos hablar de síndrome de intestino irritable, sería mucho más grande que esto, ¿vale? Pero que chequen que siguen los mismos esquemas. Estos se derivan hacia allá. Pero lo que nosotros estamos tratando es diverticulosis. Y ahora, la enfermedad diverticular complicada, principalmente va a depender de su complicación. Y antes de abordar estos tratamientos, quiero hablar un poco de la fibra. ¿Qué es esto de la fibra? Básicamente la fibra la vamos a encontrar en dos: fibra soluble y fibra insoluble. ¿Sí? Y de estas vamos a encontrar una gran variedad en todos nuestros alimentos que ingerimos. La celulosa, que principalmente la encontramos en protección de cáscaras de semilla o pieles de frutas. Hemicelulosa, también muy referida a la celulosa. En todos los derivados donde encontramos celulosa vamos a encontrar hemicelulosa. Lignina, principalmente en todas las fibras leñosas, se le dice, como es la piña, como es la caña. Todo ese tipo de fibras son de tipo lignina. ¿Sí? La pectina la vamos a encontrar principalmente como capas de protección de algunas frutas, como es la pielecita blanca que se le ve a los limones o a las naranjas o a las toronjas. Todo eso es fibra también y está conformada por la pectina. ¿Sí? Entonces es amarga, pero en realidad es fibra. ¿Sí? Gomas y mucílagos los vamos a encontrar principalmente como fibra soluble, mayoritariamente en salvado de trigo o avena. Toda esa característica que da como gomosa. Ajá, por eso es como goma. ¿Sí? La fibra soluble es muy viscosa en realidad y cuando llega al intestino se fermenta, es muy fermentable por la gran biota que tenemos allí. Esa va a retrasar el vaciamiento gástrico, va a disminuir o retardar la absorción de la glucosa y de los lípidos. Es por eso que dicen la avena baja el colesterol. No es tanto que nos provoque una hipocolesterolemia, es decir, que nos baje el colesterol que hay en la sangre, no, sino que más bien va a disminuir la absorción a nivel de la luz intestinal. ¿Sí? Entonces, este colesterol disminuye la glucosa. Para diabéticos a veces también es importante. Reduce también el pH intraluminar, ¿sí? Y esto obviamente va a controlar la biota que se desarrolla ahí. Va a cambiar la composición de la microflora de seco-colónica para que se vuelva un poco más húmeda y crea una película, ¿sí? Una película extra del moco que ya se crea, una película de protección. Tiene un efecto hipocolesterolémico, pero ya sabemos por qué, y tiene un efecto hiperplástico sobre la mucosa, va a ayudar a que se regenere, ¿sí? Porque cuando no está protegido, si no hay suficiente secreción, si las heces están secas y si no consumimos bastante fibra, este epitelio está rozando y con algo muy sólido. Entonces, cuando es sólido, existe un desgastamiento y no da tiempo al epitelio para que se regenere. Entonces, esto va a ayudar hacia esta parte. La fibra insoluble es no viscosa, principalmente formada por celulosa y hemicelulosa.
va a ser muy resistente a la fermentación, es decir, casi como entra sal, porque nosotros no tenemos las enzimas necesarias para poder degradar la celulosa. Los rumiantes sí, pero nosotros no. Estas principalmente tienen un efecto laxante, ¿sí? Va a cortar también el tiempo del tránsito intestinal, va a incrementar principalmente la masa fecal, que es el principal factor de esto, de la insoluble, y tiene un efecto posible hiperplásico, también va a ayudar a la regeneración. Es muy buena la fibra, pero también hay que saber utilizarla porque tiene un efecto lixiviante. ¿Qué se refiere con esto? Que hay pérdida de nutrimentos. Si se consume en gran cantidad, no se alcanzan a absorber esos nutrimentos porque no hay el tiempo suficiente para poder dar un proceso de asimilación en la luz intestinal. ¿Sí? Entonces hay que consumirla adecuadamente. Aquí una tabla, igual y se la subo ahí mismo para que la chequen. Este es un documento de un centro de nutriología de España, donde analizan las diferentes fuentes de fibra que podemos encontrar. Cereales, principalmente como germen de trigo, y los integrales de salvado son los que tienen mayor cantidad. Las frutas, como todas las frutas secas, los higos, las ciruelas, los dátiles. Verduras, principalmente como las espinacas, las alcachofas, las acelgas, las espinacas. Legumbres, como los frijoles, los garbanzos. Frutos secos, como almendras, cacahuates, avellanas, ¿sí? Todos, principalmente estos frutos secos y frutas secas y cereales, eso me refiere mucho a dieta mediterránea, ¿sí? Entonces, seguir un régimen dietético mediterráneo es muy benéfico para este tipo de patología. El consumo de fibra se dice que en un adulto promedio debe de estar entre los 25 a 30 gramos por día, distribuidos en todos los alimentos, o de 10 a 13 gramos por cada 1000 calorías que esa persona debe de consumir. Es muy diferente un atleta a un estudiante de medicina. Sí. Entonces, obviamente el estudiante de medicina debe de comer más, obviamente. Sí. Se dice que debe de existir una relación de fibra insoluble a fibra soluble de 3 a 1, es decir, debemos de consumir más fibra insoluble que la soluble. Es decir, no tanta avena, pero sí más frutas. ¿Sí? Ahora, entrando en el apartado de las complicaciones y su tratamiento, vamos a definir primero la diverticulitis, que es nada más y nada menos que la inflamación de la mucosa del divertículo. Y esa ya es una complicación, la diverticulitis. No de la diverticulosis, pero sí de la enfermedad diverticular. ¿Sí? Es decir, diverticulitis es complicación de la enfermedad diverticular. Y esto se da principalmente por microperforaciones que van existiendo en la mucosa por este daño, por este aumento de la presión intraluminal en el divertículo, porque no existen fuga de esas secreciones, y después se forma una peridiverticulitis, que ya compromete a las capas externas, incluso a los estratos de la serosa. ¿Veían cómo se iba engrosando? Sí. Esta es la peridiverticulitis. Bueno, aquí tenemos los divertículos también llenos de su secreción y no puede salir, y esto es lo principal que ayuda a que se provoque una diverticulitis, porque no hay lugar más lleno de vida que el colon, ¿sí? Y de vida que no es nuestra. Entonces, todos estos bichos, si se tiene sobre todo una inmunodeficiencia, es la muerte en realidad, ¿sí? Entonces, es por eso la importancia de analizar la diverticulitis. Ahora, la complicación de diverticulitis tiene dos variantes, la que es diverticulitis complicada y diverticulitis no complicada. Es decir, es una complicación de la complicación. Tanto así puede llegar el paciente. La no complicada es donde se empiezan a presentar síntomas leves a comparación de estos, donde puede o no existir leucocitosis, obviamente por la reacción inflamatoria, puede o no existir fiebre. Eso va a depender también del estado inmunológico del paciente, de la edad del paciente y del estadio de gravedad que se puede encontrar en la enfermedad. Dolor en la fosa ilíaca, también referido con el síndrome de intestino irritable. Todo lo que podemos mencionar en el síndrome de intestino irritable va a estar presente ahí. ¿Sí? Entonces, análisis de eso. ¿Cómo se trata esta? Principalmente es ambulatorio, es decir, en casa. ¿Cómo? No se vaya tanto a los tacos, haga más ejercicio, consuma más frutas y verduras. En la mañana, en vez de echarse su cafecito, o bueno, pues el cafecito y después, sí, medicina, o sea, el cereal,
¿sí? Principalmente un cereal. ¿Por qué? Por el consumo de fibra y un esquema antibiótico, obviamente porque ya estamos dentro de una inflamación. Entonces darle un esquema antiviral. Principalmente lo que se ha utilizado, pues uno de amplio espectro, dimetropin con sulfamethoxazol, ciprofloxacino, amoxicilina, en las dosis ya fijas. Bueno, volver a decir el primero. Dimetropin con sulfamethoxazol. DMX para los compas. DMX. La complicada, aquí sí va a haber leucocitosis, obviamente, porque ya es un proceso más sistémico. Va a existir fiebre, obviamente, y va a existir esto, pero ya muy relacionado con un abdomen agudo. ¿Y a qué nos recuerda el abdomen agudo, Marta? ¿A qué nos recuerda el abdomen agudo? Un dolor de abdomen agudo. En realidad eso es término redundante, porque un abdomen agudo no cursa sin dolor, es decir, debe de haber dolor para nosotros decir que es abdomen agudo, ¿verdad? ¿No te recuerdas la sesión pasada? ¿Qué cosa? ¿De qué haces? ¿A quién nos recuerda el abdomen agudo? Apendicitis. Apendicitis, exactamente. Todas estas complicaciones múltiples que pueden existir en realidad. Abdomen agudo, aquí entramos en otro mar, que existen múltiples diagnósticos diferenciales. Desde una apendicitis, desde una rotura folicular, la menstruación de las mujeres, de un embarazo ectópico, todo eso lo podemos también confundir, ¿vale? El tratamiento para esas diverticulitis complicadas principalmente va a ser dieta absoluta, es decir, vamos a mantener el paciente ahora alimentado por soluciones intravenosas y vamos a limitar la dieta oral. Esto para poder nosotros, previendo el tratamiento ya, hacer una reposición de los líquidos de manera intravenosa, hacerlo obviamente con un esquema de tratamiento antibiótico y quirúrgico, dependiendo de qué tan evolucionado sea, sí o no, que es un procedimiento que le dicen operación de Karman. Y ahorita adelante vamos a ver cuáles son los que entran a cirugía, son candidatos o los que no. Ahora, la diverticulitis complicada la podemos ver principalmente por todas estas complicaciones que pueden surgir. Puede existir una fistulización previamente, obviamente hubo una perforación, una hemorragia, un absceso o una estenosis intestinal que provoca un vólvulos y obviamente se confunde con el abdomen agudo. Ahora, aquí voy a poner algunas imágenes de colonoscopía, donde podemos ver la luz del colon. Todas estas cavidades ocultas en realidad es la entrada de los divertículos, ¿sí? Esto obviamente no lo observamos en un colon normal. Observamos las austras, ¿sí? Y esas segmentaciones que existen, pero esto es totalmente anormal. Y esta de aquí es una diverticulosis, es decir, me existe solamente presencia de cavidades, que el paciente está asintomático y aquí yo creo que solo entraron por alguna referencia que no creo que cualquier paciente llegue y haga una colonoscopia a ver qué hay por ahí, ¿no? Eso es muy incidente lo que puede, cómo la descubren. Y la diverticulitis obviamente por presencia de materia y ya inflamación, ¿vale? Y acá pues también podemos ver el material, incluso estos puntitos blancos ya es puntos de pus. ¿Sí? Aquí en esta imagen, a ver, silencio por favor. ¿Hay alguna duda o algo que quieren comentar? Es mejor para todos, ¿vale? Sí, Mario. ¿Cómo se le llama cuando se llegan a romper los divertículos y sale la materia fecal? Una perforación y una Okay. Es la perforación y existe lo que es la peritonitis. De hecho es un estadio y ahorita lo vamos a checar aquí adelante. Vale. Aquí es la perforación que les menciono. Tenemos el colon, la parte posterior se rompe y empieza a fistulizar con los tejidos adyacentes. Por ejemplo, aquí tenemos una fístula cistocólica o cistosigmoidea, que incluso se empieza a comunicar con la luz de la vejiga. Y esto es sumamente complicado cuando ya existe una fístula completa y ya empieza a existir materia fecal en la orina, ¿sí? Y esto obviamente ya refiere a un proceso muy complicado
muy complicado, porque obviamente el paciente, sobre todo, la principal complicación de esta complicación de la complicación es la sepsis, ¿sí? Entonces es el ámbito, terrenos negros donde ningún emergenciólogo quisiera entrar, o urgenciólogo quisiera entrar. Fístula, las fístulas, los que les menciono previamente por las perforaciones, y la más común en hombres es la cistocólica, y en mujeres también incluso las que comunican colon sigmoides con la vagina o el útero. Incluso pacientes, que no es muy común obviamente por la epidemiología, pueden quedar incluso hasta estériles por una fibrosis del mismo endometrio, una endometriosis. Algo así, muchachos. Pero obviamente esto es en uno de cada a quien le toque. Es muy infrecuente en pacientes menos de 40 años, ¿sí? Ok. Hemorragia. La hemorragia principalmente la podemos observar así. Obviamente es la principal fuente de las hemorragias de tubo digestivo bajo. Abocan incluso del 50 al 60% de las hemorragias de tubo digestivo bajo. Entonces, sangre por heces, me decanto por diverticulosis hasta no decir lo contrario. Y si no investigo otra causa, me estoy decantando principalmente por diverticulitis. Y esto principalmente porque, obviamente, como mencionaba Miguel, la principal irrigación que entra ahí es de arterias rectas hasta su mucosa. Y esas arterias rectas que llegan aquí, principalmente al chocar con esta fina capa, llega un momento en donde se rompe, y obviamente esta arteria se rompe y empieza a dar hemorragia, ¿sí? Normalmente este cuadro son autolimitados, es decir, los pacientes que entran en hemorragia, en realidad no se tiene que hacer mucho. ¿Por qué? Porque no son vasos grandes y tienden a autolimitarse ellos mismos, es decir, curan, pero el 25% de los pacientes tienen recidivas. Entonces ahí, cuando hay una recidiva, es la complicación. Y es lo que la primera recidiva tiene un 20%, ya estaba matando otro 5% ya. Y en una segunda recidiva, es decir, cuando ya tuvieron la primera recidiva, tienen más del 50% de la probabilidad de volver a sangrar. Entonces ahí tienen que intervenir obviamente, quirúrgicamente. ¿Sí? Entonces, algunos métodos de tratamiento, principalmente aquí, se realizan con agentes vasoactivos. Los agentes vasoactivos son los que constriñen las arterias, como un agente vasoactivo. Eso de segundo. ¿Yo? Vasopresina, pero el más No, común, no sé. adrenalina, También puede. noradrenalina, principalmente, ¿sí? Que son los que nosotros podemos sintetizar e inyectarlos así directamente, así literal, como se escucha. Los inyectamos y la arteria cierra. Pero ese es uno de los procedimientos que se utilizan en arterias muy pequeñas. Hay otros como es la electrocauterización con electrocauterio bipolar se llama, para poder nosotros cerrar estos vasos o incluso clampear el vaso, la arteria. ¿Sí? Aquí está una tabla que les puse de las principales complicaciones y sus porcentajes. La perforación es la más común, en un 44.5%. El absceso le sigue por detrás. Una obstrucción, un flegmón, que es nada más como una inflamación de las mismas células, una celulitis que le denominamos acá afuera. Una fístula y por último el sangrado. Es el menos común, pero el más mortal. De hecho, hasta esto se invierte un poco. Dentro de lo que es el tratamiento de la diverticulosis, el procedimiento o la cirugía de Hartmann, ¿en qué consiste? Principalmente consiste en disecar el segmento dañado. Una vez que se diseca ese segmento dañado, se hace una colostomía y después de esa colostomía se vuelve a anastomosar la porción distal con la porción proximal de los segmentos sanos. ¿Sí? Este procedimiento se realiza de hecho en dos estadios. Uno,
Identifico mi segmento dañado, diseco esa parte, hago colostomía. Normalmente se tiene que esperar aquí de 3 a 6 meses para poder anastomosar, ¿sí? La anastomosis es solamente indicativa en pacientes jóvenes, ¿sí? Es decir, pacientes más de 60 años o de los que se presentan, normalmente ya es colostomía por toda su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros anastomosar este segmento acá no es una cirugía que no tenga riesgos, en realidad es más complicada y tiene mayores riesgos que la primera cirugía. Entonces es por eso que solamente en pacientes jóvenes que puedan soportar esa cirugía se hace esto, ¿sí? Pero los demás, pues vivir unos 5 o 10 años más con esto. Entonces esto en realidad es la importancia. La colostomía pues puede hacerse en múltiples porciones, una porción de fosa ilíaca, una porción epigástrica, una porción de flanco izquierdo. Esto obviamente nos correspondería acá para este específico enfermedad. Fer. Pues se supone que el procedimiento de Hartmann trae muchas complicaciones en sí y se supone que se hacía nada más lo que es la colostomía. Se supone que este procedimiento dental no se debe usar en ningún paciente porque trae muchas complicaciones en sí. Existen otras variantes de cirugía que son menos riesgosas. Se supone que este procedimiento está como descartado, solo se usa en pacientes jóvenes, como dices, pero en sí trae muchas complicaciones aún a pesar de que sean jóvenes. Y en lo anterior que decías que había perforaciones como una complicación de la complicación en la diverticulitis, se supone que cuando hablamos de un proceso cuando hablamos ya de diverticulitis, las microperforaciones y macroperforaciones van a estar implícitas en los divertículos que hay. Entonces no es que sea una complicación de la complicación, es decir, que las perforaciones ya están implícitas ahí. Okay. Y pues las fístulas nada más que pueden fistular también hacia otras vísceras e incluso hacia la piel. Okay. Muy bien. Primero, hablando del procedimiento de Hartmann. El procedimiento o cirugía de Hartmann como tal, ¿qué implica? Implica resección de segmento dañado, paso 1. Paso 2, realización de colostomía. ¿Sí? Paso 3, anastomosis de segmento primario con segmento secundario. Esos son los 3 pasos. Y ese es el procedimiento de Hartmann, ¿sale? O la cirugía de Hartmann. Ahora, es un procedimiento, como menciona Fer, que es complicado y que trae complicaciones, ¿sí? Solamente en los pacientes que obviamente no está indicado hacer una cirugía, como todos los candidatos que se hacen unos estudios preoperatorios para saber qué candidato es para meterse o qué candidato es no para manejarse hospitalariamente. Entonces, este procedimiento de Hartmann como tal es, en realidad, los otros derivaciones que menciona Fer es no hacer el procedimiento de Hartmann completo, es decir, dejarlo hasta el paso 2. Y esto obviamente en los pacientes. Pero el procedimiento de Hartmann es el descrito, es decir, en realidad no quiere decir que no se utilice el procedimiento de Hartmann, es el procedimiento de Hartmann no terminado. Y ya, en realidad, estos son meramente conceptos. La importancia aquí es a qué pacientes les vamos a hacer el Hartmann completo y a qué pacientes no les vamos a hacer el Hartmann completo, y creo que eso quedó claro, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Acerca de lo que son las perforaciones y microperforaciones, en las perforaciones de la complicación que mencioné, a eso me refiero con que se perfora totalmente todas las capas, es decir, no es una microperforación, es una macroperforación, y la macro es rotura de todas las capas y es un estadio 4 en una escala de Hinchey, que ahorita vamos a ver, de hecho, ¿sale? Entonces, no sé si esa es la diferencia. Ok. Aquí pongo, una vez hecho el procedimiento de Hartmann, cómo quedaría en la resección de este segmento sigmoideo, ¿sí? Todo esto amarillo que ven ahí es apéndices epiteliológicos más serosa más los divertículos, ¿sí? El colon no está tan grueso como se ve en la imagen. Esto ya es un estadio complicado, un estadio como 2B en la escala de Hinchey, ahorita vemos, ¿sí? Pero en realidad pues esto es como lo veríamos. Ahora,
La cirugía. La cirugía. ¿Qué tan efectiva es? El 25% de los pacientes van a tener recidiva, es decir, aunque nosotros hagamos esta cirugía, un 4% de los pacientes van a recaer y van a volver a hacer principalmente las complicaciones como es las perforaciones o las hemorragias. Y una vez que tengan una segunda recidiva, más del 50% de estos pacientes van a recaer. Entonces, esto de lo que es la cirugía no es un procedimiento curativo total, es decir, puede tener recidiva. Sí, adelante. Se me la roban. Nos vemos mañana. Gracias. Aquí nada más, ya vamos a terminar porque nos van a dejar las llaves de la escuela para cerrar nosotros y quizás nos quedamos con Luisito a ayudarle a tirar basura. Entonces, No sé qué cierran el edificio. sí, ahorita ya vamos a terminar. Diverticulitis es complicada. Esta se la subo igual a la página. Es nada más una clasificación internacional que se llama de Hinchey. Y esta clasificación las divide en 4. Y esto es muy importante porque los pacientes que estén en el estadio 3 y 4 son los candidatos a cirugía. Esto de cirugía no es así tanto mi evaluación personal, es decir, como que sí te quiero meter a cirugía, como que no quiero trabajar hoy, mejor te trato paliativamente, no. Esto está muy bien estandarizado y a qué pacientes metemos y a qué pacientes no. Los unos son los pericólicos, donde está una lesión todavía contenida, no se ha roto, pero es un divertículo grande. En la siguiente ya hay pérdida de la pared, es decir, ya es una macroperforación, es una perforación como tal. La tercera ya implica peritonitis purulenta y la cuarta implica peritonitis, pero ya no solo de pus, sino de materia fecal. Ya es un estadio precoz a la sepsis, incluso ya casi haciendo la acta de defunción, en verdad. O sea, esto no se debe llegar en ningún paciente al estadio 4, eso es un pecado mortal para el médico que si la haya estado tratando de una estadia baja. ¿Sí? Si el paciente llega aquí, ok, vale. Si lo salvas, Superman. ¿Cómo se dice? Si llega acá y llegas hasta acá, Pitch, como no, se dice, malo. complicación de la complicación de la complicación de la complicación. Esa le da complicación. De la complicación. Sí, eso hay que estandarizarlo. Pronóstico, como tal, el fin de todo, ¿qué pronóstico nosotros le podemos dar al paciente? Es la enfermedad diverticular, hablando de enfermedad diverticular, mantiene un buen pronóstico con un tratamiento oportuno. ¿Y eso por qué? Debido a que hasta el 80% son diverticulosis y solo el 20% son enfermedades diverticulares, es decir, pacientes que se pueden complicar. Pero si nosotros no mantenemos una profilaxis y una terapéutica adecuada, y sobre todo en los pacientes de riesgo, nos puede llegar un paciente complicado y esa es la gran importancia que debemos de tener aquí. Es por ello que lo que debemos de nosotros tener en cuenta es la promoción del cuidado de la dieta. Sí, en verdad, esta es una de las enfermedades más simples para poder prevenir, tanto así como modificar solamente nuestros hábitos de estilo de vida, ejercicio y dieta. Es por eso que termino con esta frase: en realidad es obligatorio del profesional médico hacer una promoción de la salud para con el paciente. Es decir, un médico que no haga promoción de salud no está siendo en realidad un buen médico. ¿Sí? Entonces, todo inicia por aquí. Y bueno, terminó y gracias.